conmigo, amado Dios, Padre de la gloria, gracias Señor, gracias por este día, gracias porque te ha placido Señor darnos un día más de vida Señor. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro ser en este día. Háblanos, Señor, estamos en este ayuno, venimos con una sed y una hambre de ti, Señor, y estamos en este tiempo de oración, de adoración, de escuchar tu palabra, Señor. Llena nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Bueno, los niños pueden pasar a Kicks. Todos los niños pueden ir a Kicks para que Papito Dios les hable de una manera especial. Y a los demás que están aquí en el auditorio conmigo, yo le pido que repitamos la bendición sacerdotal como solemos hacerlo. Dígalo para usted, diga: que el Señor me bendiga, que el Señor me guarde, que el Señor me muestre su favor, que el Señor me dé su paz, que el Señor me levante y se glorifique sobre mi vida siempre. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Sur. Démosle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Bueno, el día de hoy seguimos con la serie Fe. Estamos viendo el tema Conociendo al Dios que adoramos. En la primera parte estuvimos hablando acerca de Jesús. Hablamos de nuestro amado Jesús. Hablamos de que Él era el alfa, la omega, el logos encarnado, el principio y el fin, el consumador y autor de nuestra fe. En la segunda parte de la serie hablamos del Espíritu Santo y vimos cómo Él también era nuestro abogado y cómo era sumamente importante para nuestra vida y a veces no le dábamos ese lugar. En esta parte, que es la serie 3, hoy vamos a hablar de Dios Padre. Entonces, en esta serie, Conociendo al Dios que adoramos, vamos a hablar un poco acerca del Dios Padre. ¿Por qué? Sucede que en ocasiones nosotros adoramos al Señor que culturalmente se nos ha transmitido, pero no adoramos al Dios de la Escritura, al Dios de la palabra. Yo le pido el favor que alguno de los chicos me traiga una de las Biblias que están ahí en el coworking, por favor. Y en ocasiones empezamos a perder el norte. No sabemos por qué seguimos al Señor, no sabemos por qué le adoramos, no sabemos quién es Dios. Y la única manera que tiene el ser humano de conocer a Dios es a través de la Escritura. Muchas gracias, David. Dios te bendiga. La única manera que tenemos de conocer al Señor es a través de su palabra. Y en este estudio bíblico que estamos haciendo, estamos conociendo más y más del Señor. Estamos conociendo más y más de su palabra. La Biblia dice que Dios le plació revelarse al hombre. Pero lo que Dios ha revelado de sí mismo, que es lo que nosotros conocemos de Él, es lo que está escrito en su palabra. Lo que está en la Biblia es lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo. Entonces nosotros tenemos que abordar su palabra, estudiar su palabra, meditar su palabra, creernos que Él habló y que esta palabra fue inspirada por Él, como Él lo dijo en su palabra. Tenemos que creer que Él es un Dios omnipotente, soberano y todopoderoso. El que resucitó a los muertos, el que salvó a Israel. Ese Dios, el Dios que se dio a conocer en el Antiguo Testamento toda la familia de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de los profetas, muchas gracias. Y el Dios de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar de Dios Padre. Y comenzamos por Adonai. Para los judíos es y era
muy sagrado decir Dios. Ellos no utilizan el nombre de Dios en vano. Entonces comenzaron a tener una expresión para llamarlo Señor, para no decir su nombre en vano, porque según lo que Dios les había dado en la ley, eso estaba mal y era pecado. Entonces viene Adonai como un reemplazo para alabarle. Adonai significa Señor. La aplicación es: Dios es el amo y Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. Aquí vemos algunas referencias bíblicas. Vamos a mirar la que tenemos acá en pantalla, que es Habacuc capítulo 3, verso 19, y dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Cuando vemos al Señor y de pronto comenzamos a ahondar un poco más, comenzamos a ver que para la cultura y en el contexto sociocultural, la expresión Señor era una expresión de autoridad, era una expresión de respeto, era una expresión de alguien superior que tiene una autoridad sobre ti. Empezamos a ver cómo Dios se da a conocer a través de Adonai. Y cuando empezamos a leer la escritura, vemos que los salmistas dicen: Señor, ayúdame. Vemos que los profetas dicen: y el Señor habló al pueblo. Adonai. Hoy en día empezamos, y si escuchamos algo de lo que los judíos hacen, vemos que cuando alaban al Señor frente al muro de los lamentos, empiezan a cantar a Adonai. Nosotros como la iglesia, aunque somos neotestamentarios, estamos bajo un nuevo pacto, también tenemos que tener un respeto reverente por Adonai. Y en tus momentos de intimidad, cuando entres a ese lugar santísimo, cuando cierras esa puerta y empiezas a adorar, a alabar al Señor, a soltar tus cargas y tu necesidad, es importante que empieces a clamar al Señor, a Adonai, y que lo comiences a conocer como el Señor de tu vida. El Señor todopoderoso, omnipotente. Hablamos que Jesús era nuestro abogado y nuestro juez, pero decíamos que Jesús dijo que fue enviado por Adonai. Hablamos que Jesús dijo que por qué lo llamaban maestro bueno si solo Adonai era bueno. Hablamos que Jesús dijo que solo hablaba las palabras que Adonai había dicho. Es sumamente importante conocer a Adonai como un Dios vivo, trascendente, todopoderoso y omnipotente. Sigamos. También es conocido como Él. Su significado es el fuerte. Él es más poderoso que cualquier Dios falso. Dios vencerá todos los obstáculos. Nosotros podemos depender de Dios. Aquí hay algunas referencias bíblicas. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Y dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos del fuerte, es el Dios fuerte que es fiel. Es el Dios fuerte que es misericordioso con quien le ama. Y sabemos por Cristo que quien le ama es quien obedece sus mandamientos. Entonces empezamos por el Señor, que es el fuerte, fiel. A veces creemos que Dios Padre es un Dios lejano, rencoroso y distante, que si no fuera por Jesús seríamos destruidos.
Pero debemos tener la certeza que el que envió a Cristo fue Él, Adonai. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para que muriera por ti y por mí, porque tú y yo no merecemos ser salvos. Porque tú y yo hemos pecado. Porque tú y yo al pecar nos convertimos en enemigos del Señor, del fuerte, de Adonai. Pero Dios en su misericordia, porque Él es misericordioso, dice la Escritura, y es un Dios fiel. Ese mismo Dios que se reveló en aquella zarza, es ese mismo Dios que es fiel contigo. El mismo Dios que ha sido fiel con la descendencia de Abraham, de Jacob y de Isaac. Es ese mismo Dios fiel al que tú y yo adoramos y que debemos conocer a través de la Escritura. No podemos ser cristianos sin identidad. Tenemos que tener una identidad en Cristo. Tenemos que conocer al Santo Espíritu de Dios. Pero no podemos omitir a Adonai, a Él. Es de suma relevancia. Continuemos, por favor. Gracias. El Elohim de Israel significa Dios es el Dios de Israel, Dios poderoso, fuerte y prominente. El Dios de Israel es totalmente distinto de todos los dioses falsos. Y es único, nadie es como Él. Aquí vemos algunas referencias bíblicas. En el Salmo capítulo 106, verso 48 dice: bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Diga todo el pueblo amén. Alabado sea el Dios de Israel. Amén. Dios debe ser exaltado. Hablamos que Dios, y nosotros somos trinitarios, es un Dios, pero son tres personas. Que Dios Padre envió por amor a su Hijo vino a la tierra, se humilló haciéndose hombre, y luego se humilló hasta lo sumo en muerte de cruz. Venció a la muerte, resucitó al tercer día, nos salvó. Encomienda a la iglesia para que vaya y hable la verdad de salvación a todo aquel que crea. Y envió uno igual a Él, que es el Espíritu de Dios, que es nuestro abogado. Que cuando no sabemos qué decir, abogado tenemos para con Adonai, el fuerte, el Elohim de Israel. Y este Dios fuerte, prominente y poderoso debe ser alabado por la eternidad. Dios trasciende el espacio y el tiempo. Algunas personas dicen que nuestra historia es sumamente corta para la revelación del Señor. Por eso la Biblia dice: nuestros pensamientos no alcanzan a comprender tus pensamientos, o cuán altos son. Y en ninguno de ellos hay falsedad. En el Elohim de Israel, en ese Dios prominente, fuerte en batalla, ese Dios que se levanta por su pueblo, por Israel, vemos además que es un Dios que está dispuesto por ti, porque fue quien envió a Jesús. El Elión, el Dios altísimo, Él es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. El Elión tiene supremacía sobre todos los dioses falsos. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades.
nos estamos acercando a conocer ese Dios que es el Señor, que es el fuerte, el Elohe de Israel, el Dios prominente, ese Dios altísimo. Por eso cuando tú te vayas a acercar a Él, hazlo con respeto. La Biblia habla en la Reina Valera del 60 con temor reverente, con un respeto, porque estamos hablando del Dios altísimo. Cuando Nabucodonosor dijo esto, él era el soberano de toda la media luna fértil. Él había conquistado el mundo conocido hasta ese entonces. Era el hombre más poderoso de la tierra. Y tuvo que ser quebrantado y humillado. Y él se levanta y alaba al Dios altísimo, al Dios sempiterno, al Dios que es exaltado desde la eternidad hasta la eternidad, que trasciende el tiempo, el espacio y la creación. Tú y yo, cuando adoremos al Señor, no podemos olvidar a qué Dios estamos adorando. Debemos tener en nuestro corazón, creer que Él existe y tener la certeza de quién es Él, por quien Él ha revelado quién es a su pueblo. Cuando se le reveló a Nabucodonosor, el Elión lo hizo de una gran manera. Así que cuando tú estés en circunstancias que son imposibles, tú puedes clamar al Dios altísimo, al Elión, al Dios que puede hacer más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Cuando tú necesites una guía, puedes decir: Adonai, Señor. Cuando tú necesites que intervenga por ti, puedes decir: Él, fuerte, poderoso en batalla. Y debemos empezar a conocerle, debemos empezar a obedecerle. Elohim, para algunos eruditos, es la forma plural de Dios. Y personalmente es uno de los encuentros más bonitos que yo he tenido con el Señor, es con Elohim. En mi vida personal, Elohim ha sido de suma importancia. Cuando tú clamas Elohim, estás clamando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios plural. Dios, creador todopoderoso del universo. Dios que conoce todo. Dios que crea todas las cosas. Dios que está en todas partes y en todos los momentos. Vamos a ver una cita bíblica. En Deuteronomio capítulo 10, verso 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso, Dios temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Tal vez una de las joyas más importantes de la palabra es esta. Elohim no hace acepción de personas. Cualquier persona que decida aceptar a Jesús en su corazón, declararle que es Jesús su Señor y Salvador, y ser justificado por Cristo, que empiece a ser templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empiece a morar sobre él, y su estilo de vida y sus pensamientos son cambiados. Esa persona puede acercarse a Adonai, a Elohim, porque Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, también puede acercarse a Él y buscarle quien no le ha conocido. A veces no comprendemos la dimensión de Dios. Y a veces creemos que solo nosotros tenemos la verdad revelada porque somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y que los demás no tienen
y Dios no va a tener misericordia de ellos. Pero la Biblia dice que Jesús fue enviado por amor a todos. La Biblia dice que en Elohim Él no hace acepción de personas. Y nosotros debemos, aunque nos acercamos con un temor reverente, porque es el Dios prominente, porque es el Dios altísimo, porque es el Dios sempiterno, también debemos conocer de Él que es el Dios paciente, misericordioso, compasivo, que no tiene cohecho y que no hace acepción de personas. Es sumamente importante tener esa convicción y esa identidad de quién es el Dios que adoramos. A ese Dios que es fiel y misericordioso. Debemos, cuando lo estés adorando, cuando estés orando, cuando estés buscando de Dios de cualquier manera, con cualquier acción, con tus pensamientos o con tus emociones, recuerda cuál es el Dios que adoras. Aunque es el Dios sempiterno, omnipotente y todopoderoso, Dios es un Dios que está para ti. A Él le plació amarte. Él envió a su Hijo por ti. Aunque nosotros somos adoptados y fuimos injertados en la vid por amor, porque Jesús lo hizo por amor, y tenemos al Consolador aquí, quien lo envió fue Elohim. Y eso es algo que tú y yo debemos conocer, vivir. Debemos conocer el amor de Adonai. Debemos empezar a disfrutar y a caminar buscándolo a Él. El Olán, el Dios eterno. Él es el principio y el fin, el que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades. Él da fuerzas al que está fatigado. Aquí vemos algunas referencias bíblicas. Isaías capítulo 40, verso 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En ocasiones pensamos que Dios se cansa de nosotros cuando hemos cometido errores, cuando hemos tomado decisiones que van contrarias a su voluntad, y pensamos que Dios es como nuestras figuras de autoridad que se cansan. A veces los padres se cansan, los maestros se cansan, a veces las autoridades se cansan, se fatigan, no pueden con las debilidades del prójimo. Pero el Dios sempiterno, el fuerte, el preeminente, no se cansará de ti. No hace acepción de personas. Y ese Dios Padre es un Dios amoroso y un Dios misericordioso. Y hay que conocer a ese Dios que adoramos. En ocasiones solo nos quedamos con las órdenes dadas contra Edom, a veces contra los filisteos, en ocasiones con lo mismo que le pasó al mismo pueblo de Israel en Egipto, o a veces cuando ya estaban en el exilio. Pero cuando empezamos a profundizar en la Escritura, comenzamos a conocer a Elolá, a Elohe de Israel, a Elohim, a Adonai, y empezamos a tener esa conciencia del amor de Dios. Empezamos a conocer más de ese Dios. Y no sé si lo han notado, pero hasta ahora todas las referencias bíblicas, los hombres que se refirieron a Él, que le conocieron, siempre hablaban de la grandeza, de la magnificencia, de la eternidad y del poder de Adonai, de Elohim, de Él. Siempre se referían con un respeto absoluto,
buscando las palabras que su léxico podían configurar la grandeza de su magnificencia. Y nosotros, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, debemos empezar a conocer a Dios Padre, porque Jesús dijo: yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Así que nosotros como iglesia debemos hacer la voluntad del Padre. Debemos hablar lo que le reveló a Cristo el Padre. Lo que el Espíritu Santo nos guía, lo manda el Padre. Pero en nuestra relación con el Señor, solemos adorar a Cristo, solemos buscar a Cristo. Algunos tienen una relación con el Santo Espíritu, pero la mayoría de la iglesia omite al Padre. Y lo ve como ese Dios vengativo, rencoroso, como de fuego consumidor, que lo es. Pero nunca empiezan a ahondar, a buscarle, a amarle, a navegar por la Escritura, a empezar a conocerle en su creación. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hay que empezar a conocerle, hay que empezar a buscarle con un temor reverente, con respeto, porque es el Dios altísimo. Pero es el Dios altísimo que lo dio todo por amor a ti. Y es de vital importancia. El Roy, el Dios que me ve. No existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape de su conocimiento y su cuidado paternal. Dios nos conoce a nosotros y Dios conoce nuestros problemas. Aquí vemos algunas referencias bíblicas. Salmo capítulo 139, versos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás. Y si en el Seol hiciera mi hogar, ahí estás. He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubren, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, y lo mismo le son las tinieblas que la luz. Uno de los versos más hermosos de quién es el Roy. Vuelvo a lo que hablaba ahora. A veces nos sentimos rodeados de oscuridad. A veces estamos heridos contra Dios, porque Dios no hizo lo que necesitaba que hiciera. Señor, ¿por qué lo permitiste? Y si existes, ¿por qué pasa esto? Me voy de ti y te dejo. ¿A dónde podrás huir, iglesia? No hay un lugar en la tierra que puedas ir donde no esté su magnificencia y poder. Y ese es el Dios sempieterno que debemos conocer. Ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes, ni potestades, ni ángeles, ni demonios, ni lo creado. Nada, nada, nada te apartará del amor de Dios. Y es fundamental, es importantísimo, es trascendental para la vida de cualquier creyente conocer al Dios omnipotente, al Roy, al Dios que es, que está, del que no podemos huir, ni abordando el alba, el amanecer, ni yendo hasta lo último de la tierra, navegando en el mar. No podemos huir de Él, ni siquiera en el Seol, en el Hades, en ningún lugar. El Roy. Entonces, cuando tú te sientas solo, que es un engaño de las tinieblas, recuerda que el Roy está. Cuando tú sientas que nadie más es tu apoyo, que no hay nadie que pueda ayudarte, cuando no hay salida, cuando es imposible, cuando no hay qué hacer, clama al Roy. Di: Roy, aquí estoy, Señor.
Grítale, clama al Dios, conócele. Busca ese Dios del cual no podemos huir. Por eso cuando nos llaman locos y dicen, brother, te lavaron el cerebro, loco, es porque están engañados, son ciegos, están atados. Y lo que nosotros como iglesia debemos hacer es ir a llevar la luz de Cristo, que es el camino al Roy. Cristo es el único camino al Roy. Y tú y yo tenemos la buena nueva. Esas personas van atadas con un fin de condenación eterna. Pero hay que presentar a Cristo y el Evangelio, la buena nueva de salvación, para que conozcan al Roy. El Dios que tú y yo predicamos, el Dios al cual tú y yo servimos, el Dios por el que tú y yo estamos en esta mañana en este lugar. Así que cuando nosotros de manera muy imperfecta cantamos y empezamos a elevar una adoración y le pedimos, vamos todos como cuerpo, adorémosle en compañía de todos. Y empezamos a cantar, cuán grande es Dios. Empieza a pensar, el Dios de la Biblia es sempieterno, es un Dios que está de la eternidad a la eternidad, es un Dios que no puede huir de Él. Entonces tú empiezas a decir, oh, cuán grande eres, Señor, oh, cuán grande eres. ¿Quién soy yo, humano, para que tuvieras de mí misericordia? Sigamos. El Gior, Dios fuerte. El nombre describe al Mesías. Jesucristo en esta profecía es porción de Isaías como un poderoso gran guerrero. El Mesías, el poderoso Dios, quien llevará a cabo la destrucción de los enemigos de Dios y regirá con vara de hierro. Vamos a ver una referencia bíblica. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Por qué traigo esto a connotación y por qué hablo de Isaías? Porque aunque estamos hablando de Cristo como ese Mesías prometido, quien lo está dando y quien lo está prometiendo es Adonai, es Elohim y es Él. Y como iglesia a veces olvidamos porque Cristo vino, Cristo porque habló y Cristo porque vivió en santidad. Porque Cristo es el príncipe de paz y el consejero. Cuando estaban hablando y los maestros del Sanedrín capturaron a Cristo, que lo llevaron primero donde el suegro del sumo sacerdote y luego lo llevaron ante la autoridad romana. Cuando la autoridad romana estaba preguntando, oigan, ¿pero por qué le quieren matar? ¿Qué ha hecho este hombre? Y dijeron, es que dice que es el Hijo de Dios. Dicen que sintió temor y que fue y habló con Cristo y le dijo, ¿y es que acaso no sabes, tal Jesús, que tengo la autoridad para darte vida o darte muerte? Dice que Jesús no respondió, pero lo que sí le dijo Cristo fue, esa autoridad es dada por mi Padre que está en los cielos. ¿Acaso no crees que si mis seguidores estuvieran aquí no vendrían a liberarme hablando de los ángeles? Siempre que miramos a Jesús, Jesús nos está direccionando al Padre. Desde el profeta, desde Isaías, vemos una dirección hacia el Padre. Y eso es algo que como iglesia y como seguidores de Cristo, iglesia cristiana, no podemos omitir. Porque Cristo es el camino al Padre. Entonces debemos empezar a conocer al Padre.
y soy muy recurrente en eso. El Shaddai, el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso. Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Dios es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no los pueda manejar. Génesis capítulo 35, verso 11. Y dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y esta es la promesa dada para que luego se iniciara lo que conocemos hoy como Israel. Es la promesa que fue dada. ¿Por quién? Por el Dios omnipotente, por el Shaddai, por el Dios omnipotente. Y debemos empezar a conocer a ese Dios omnipotente. Cuando tú y yo, y soy muy recurrente en esto, le conocemos, vamos a comprender que Él es todopoderoso, que Él da autoridad para que tú puedas aquí atar en la tierra y atar en los cielos. De ahí es la fuente del poder, es omnipotente, Él todo lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Él? ¿Acaso hay algo imposible para tu Dios? Cuando tú te enfrentes a situaciones que tú consideras que no hay una solución plausible, que sencillamente es imposible solucionar, clama a El Shaddai. Empieza a conocer a El Shaddai, empieza a conocer a Dios Padre como ese Dios omnipotente que puede entrar a tu vida y que puede dar una solución a lo imposible que tú estás viviendo. En Efesios capítulo 3:20 vemos cómo dice que los pensamientos no logran comprender la magnitud de Dios, que Dios puede hacer imposibles que van allá, más allá de lo que pensamos o imaginamos. Aquí estamos viendo al Dios omnipotente que hace lo imposible, al Shaddai. Así que cuando enfrentes ese tipo de situaciones, no olvides clamar y empezar a conocerle. También vemos y empezamos con una parte importante que es el tetragramatón. Cuando nosotros hablamos del tetragramatón, que básicamente es como decir 4 letras, de manera sencilla, de manera simple, empezamos a ver que en la Biblia primero hay una antesala del nombre que nosotros conocemos como Jehová, que es el nombre que se ha castellanizado, latinizado, porque los judíos no le metieron las consonantes ahí. Entonces, ya nosotros a través del castellano y del español nos ha llegado la palabra Jehová. Empezamos a ver en la Biblia que se antepone el tetragramatón y luego una característica de Dios Padre. Otra vez el tetragramatón y una característica de Dios Padre. ¿Qué significa Señor? Tetra habla de 4, que son las letras que vemos ahí. En este caso es J, H, W, H. Y hoy en día el más cercano que dicen los eruditos no es Jehová, como conoce todo Iberoamérica a través de la Reina Valera, que fue la traducción que hizo Casiodoro de Reina, sino que es Yahvé. Y dicen que es el más cercano al verdadero nombre de Dios. Esto lo conocemos así porque para los judíos el nombre de Dios era tan santo, pero tan santo, que les daba mucho temor escribirlo, usarlo o hablarlo, ¿sí? Entonces, cuando un escriba estaba, por ejemplo,
escribiendo algo de los profetas, cuando se iba a acercar el nombre de Dios, ellos iban, se purificaban, se bañaban, se ponían ropa limpia para tan solo escribirlo. Para ellos tiene una relevancia muy importante no usar el nombre de Dios en vano. A pesar de eso, en el transcurrir del tiempo y la iglesia, a nosotros en nuestras Biblias nos ha llegado como Jehová. Y así es como más lo conoce la humanidad de habla hispana, ¿sí? Eso es importante hacer esa pequeña aclaración, porque a veces nosotros nos regimos por nuestro lenguaje y por nuestra tradición oral de los hombres y por nuestras traducciones bíblicas, ¿vale? Pero a veces no comprendemos esa relevancia histórica y sociocultural. A veces aún nosotros como iglesia usamos el nombre de Dios en vano. Y es importante que tú y yo comencemos a meditar cuando utilizamos el nombre de Dios. Es importante empezar a respetarlo, aún en la forma en que de Él nos expresamos y le conocemos. Significa yo soy el que es autoexistente. Dios nunca cambia sus promesas, nunca fallan. Cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones, dijo Dios. Eli, devuélvelo un momento, porfa. No sé si lo alcanzan a ver, pero donde dice las 4 letras hebreas, esas son las letras hebreas. Esas fueron las primeras letras que se encontraron acerca del nombre propio de Dios, el nombre que Él reveló. Cuando se revela a Moisés en la zarza, eso fue lo que dijo de Él mismo. Cuando Moisés le pregunta, oye, pero yo soy corto de palabras, yo no sé qué les voy a decir, qué voy a hacer, ¿quién me envió? Estas fueron las palabras, esas letras hebreas que ustedes ven ahí. Ese es el nombre propio de Dios. Y Él se ha dado a conocer a través de las características que hoy estamos viendo. Y se ha dado a conocer inspirando a los hombres y revelándose, como lo vimos anteriormente a Nabucodonosor, cuando fue revelado a él y fue de su orgullo, fue tratado, y al final Nabucodonosor tuvo que decir el Dios sempieterno, ¿sí? Entonces esto es algo muy importante que a veces olvidamos. En las letras Y, H, B pequeña h, de ahí es donde viene cuando uno le coloca sílabas, le coloca y sale el Yahvé, ¿sí? Entonces por eso algunas partes del cuerpo de Cristo, algunas denominaciones pelean mucho por esto y dicen, no, el nombre de Dios es Jehová porque lo conocimos en la Reina Valera. Y otros dicen, no, el nombre de Dios es Yahvé porque es lo más parecido, y dicen los eruditos. Y otros dicen, no, el nombre del Señor no se puede nombrar porque no tiene sílabas. Nosotros en la comunidad que tenemos aquí no peleamos por esas cosas. Pero sí les contamos los caminos, las verdades y los resultados teológicos para que usted tenga la información, ¿sí? Entonces, usted puede conocer, se puede manejar el tetragramatón así, o puede decir Yahvé o Jehová, no tenemos problema. Vamos a ver una referencia bíblica. Dice, Jehová es la forma castellanizada o vocablo hebreo de Yahvé, o también se escribe con J, Yahvé. De ahí sale Jack, que utilizan mucho el reggae, que significa el que existe por sí mismo, o el eterno, el Señor. Entonces, cada vez que ahora en adelante vamos a ver el tetragramatón, nos estamos refiriendo a, Él dijo, yo soy el que soy, o el eterno, o el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque es de suma relevancia. Entonces, cada vez que empecemos a ver estas características que siguen a continuación, recuerden que estamos hablando del Dios, del nombre propio de Dios que fue revelado en aquella zarza cuando fue enviado a rescatar este hombre, su pueblo, ¿vale?
Bueno, continuemos. Vamos a hablar de Jehová. Yo soy el que es autoexistente. Dios nunca cambia, sus promesas no fallan. Cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Es necesario que lo obedezcamos. En la referencia, continuemos, por favor. Vemos en Éxodo capítulo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, ¿cuál es el nombre propio de Dios que fue revelado a la Biblia? Yo soy. Nosotros lo conocemos por las traducciones en español, Jehová. Algunos eruditos o denominaciones le dicen Yahvé o Yahvé. Y a algunos otros, que son judío-cristianos o ya judíos, prefieren no decirlo y le agregan consonantes o vocales adicionales para no decir el nombre de Dios en vano. Sigamos. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac, Él proveyó a su Hijo Jesús como el sacrificio definitivo. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Génesis capítulo 22, versículo 3 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Entonces, el tetragramatón proveerá. Entonces, si lo hablamos en castellano, latín, así como estamos, sería el yo soy revelado a Israel, proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Entonces, cada vez que a usted le falte algo en su vida, diga: Jehová Jireh. Me gusta la connotación que les traje, porque a veces uno olvida que la humanidad, toda la humanidad, tenía una necesidad de salvación. Porque por ninguna obra buena que tú y yo hiciéramos podíamos ser salvos. Entonces, tú y yo necesitamos a veces provisiones de vida o muerte, como en el caso que hablamos, cuando subieron a dar ofrenda y no llevaban la ofrenda, sino que le habían pedido que sacrificaran a su hijo. O como lo que hizo Cristo, que vino y trajo salvación, y era una salvación que tú y yo no podíamos hacer. Tú y yo no podíamos ser salvos por nosotros mismos. Entonces, cuando tú te enfrentes frente a una situación donde tú no tengas las características para suplir las necesidades que estás viviendo, clama y conoce a Jehová Jireh, al Dios sempieterno, al Señor, al fuerte, al que está de eternidad en eternidad, que puede proveer lo imposible. Hay que conocerle. A veces en la vida nos enfrentamos a unos valles y a unas crisis, a unas montañas que en nuestras fuerzas no podemos salir de ahí. Hay momentos psicológicos, emocionales, económicos, comportamentales. Cuando una persona vive una adicción, no puede salir de la adicción con sus fuerzas. Entonces hay que clamar: Jehová Jireh, revélate a mi vida, permíteme conocerte, Dios. Tú que eres el yo soy, que suple las necesidades. Te presento mi necesidad, Señor. Ven y suple la necesidad que yo no puedo suplir. Y conocer a ese Jehová proveedor, cuando tú no puedes suplir y que de manera milagrosa todo se suple, tu relación con Dios cambia.
y empiezas a conocer a un Dios real, omnipotente, todopoderoso, prominente, pero que no hace excepción de personas y te ama tanto que dio a su Hijo, y te ama tanto que dio un camino a Él, y te ama tanto que proveerá lo imposible. Y ese es el Dios que adoramos. Continuemos. Jehová, aunque aquí yo lo leería en español, Mekadesh, es Makadesh, el Señor que santifica. Dios aparta un pueblo escogido, santo para Dios, un real sacerdocio, un pueblo propio. Él limpia nuestro pecado y nos ayuda a madurar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque está escrito: sé santo, porque yo soy santo. Generalmente lo asociamos a Cristo, pero cuando el autor está diciendo porque está escrito, él está hablando de un escrito que él mismo leyó, que hacía referencia a Jehová Makadesh, al Dios, al yo soy, al Señor que santifica. Y entonces dicen, bueno, ustedes son cristianos, ¿y por qué deben vivir? La iglesia cristiana debe vivir en santidad. Porque Dios es santo, porque en Él no hay maldad, porque Él es un Dios puro. Cuando veíamos a Cristo, veíamos que Él pudo ser ese sacrificio, ese cordero inmolado, bueno, justo, santo, imperfecto, porque nunca pecó. Pero cuando se aborda a Jesús y uno empieza a mirar la vida de Jesús de por qué era santo, era porque su Padre era santo. Entonces nosotros, como el cuerpo de Cristo, teniendo a Cristo como cabeza, debemos ser una iglesia, dice la Escritura, pura y sin mancha. Debemos ser esa novia que está esperando, pero debemos esforzarnos. Lo decía el año pasado, debemos esforzarnos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas para vivir como al Señor le agrada. Debemos hacer un esfuerzo diario, constante, para honrar a Dios. Y debemos empezar a conocer a ese Dios santo. Y en la medida que tú te comienzas a apartar para Dios, en la medida que tú comienzas a apartarte de aquello que no le agrada a Dios, y en la medida que dejas de empezar a practicar, empiezas a practicar cosas que le agradan a Dios y dejas de practicar cosas que no le agradan a Dios, empiezas a conocer a este Dios. Sigamos. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Dios nos da la victoria contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Nuestras batallas son sus batallas de luz contra tinieblas, del bien contra el mal. En Deuteronomio capítulo 20, versos 3 y 4 dice, y les dirá: oye Israel, te juntaste en batalla con nuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temas, ni os azoréis, ni tampoco te desalientes delante de ellos, porque Jehová tu Dios va contigo para pelear por ti en contra de tus enemigos y te salvará. Cuando tú te enfrentes, en nuestra condición de iglesia, nos enfrentamos, dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad que están en regiones celestes. Nosotros estamos en una lucha espiritual. Cuando tú te enfrentes en guerra, clama a Jehová Nisi. Es el Dios que peleará por ti. Es el Dios que te defenderá. Es el Dios que te protegerá. Es el Dios que te dice:
Así se levanten brujos, agoreros, santeros, hechiceros. Por más poderoso que sea el hijo del diablo que se levante en tu contra, no temas, no se desaliente tu corazón, porque va a pelear por ti Jehová Nisi. Cuando estés en guerra, clama, di: Jehová Nisi, pelea por mí. Levántate, Jehová. Por eso hago la aclaración, ¿no? Porque este Jehová Nisi fue revelado al pueblo de Israel. Y aunque ellos lo vivían de manera humana, nosotros como iglesia no podemos olvidar, nuestra guerra no es contra el prójimo, no es contra el hermano, no es contra el enemigo, es contra lo que gobierna este mundo de maldad, que lo tiene preso. Porque nosotros como iglesia debemos amar a nuestros enemigos, orar por ellos y bendecirles. No podemos perder el norte, pero sí tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre. Y en esa lucha, Jehová Nisi peleará por ti y por mí. Y ese Dios debemos conocerlo. Y cuando nos enfrentemos en cada uno de esos eventos, no debemos desmayar, no debemos de temer, porque Jehová Nisi está con nosotros. Amén. Ahí donde usted está, iglesia, yo le pido que cierre sus ojos, que me acompañe en esta oración. Yo le pido a Hanner que me acompañe con la guitarra aquí, por favor. Y diga conmigo: Señor, te necesito, Señor. Hoy he conocido más de ti, Dios Padre. Te he conocido que tú no haces acepción de personas, que eres un Dios fiel y misericordioso, que tú eres mi proveedor para mis necesidades imposibles, que eres el Dios que peleará por mí cuando yo enfrente a mis enemigos, que eres el fuerte, sempieterno que está de eternidad a eternidad. Revélate, Señor, a mi vida. Gracias por dar a tu Hijo Jesús por amor por mí. Gracias por revelarte, Señor, a mi vida. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que hoy tenga un día más de vida. Gracias por tocar mi corazón y traerme a este lugar, porque tú sabías que hoy yo necesitaba adorar en este lugar en comunión con mis hermanos. Aquí estoy. Jehová, yo soy Adonai, Jehová Nisi, Kadesh, Elohim, Eloah, Roy, Adonai. Hoy clamo a ti, Señor, me humillo mi corazón. Hoy te adoro en espíritu y en verdad, porque no hay nada bueno en mí, soy pecador. Porque tengo una necesidad apremiante por ti. Clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Señor. Levántate, sálvame, Dios mío. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ayúdame a vivir en santidad, porque tú eres un Dios santo. Ayúdame a tener el temor reverente y adorarte. Aquí estoy, Señor, mis generaciones. Tú que eres el Dios fiel en 1000 generaciones. Aquí estoy, levántate, Señor. Inclíname tu oído. Soy templo de tu Santo Espíritu. Creo en tu Hijo como mi Señor y Salvador. Clamo, 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 clamo. Dios, creo en ti como mi Señor y mi Salvador. Aunque esta generación malvada y perversa no crea, yo creeré. Yo me he apartado para ti. Aquí estoy, Señor. Clama, clama, iglesia. Clama a Jehová, a Yahvé, al yo soy, al Señor, al fuerte, sempieterno, poderoso en batalla, al Santo de Israel, a quien nos prometió a nuestro amado Maestro.
capricho. Es el Dios que adoramos, al Dios que empezamos a conocer y le adoramos como a Él le agrada. Te adoramos, Señor. Poderoso Dios Santo, poderoso Dios, aleluya. Tarabaser el héroe, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Tarabaser el poderoso Dios. Elohim Shaddai, poderoso Santo, Adonai, el Rey, poderoso, oh Santo Dios, te adoramos. Mi alma clama por ti. Tarabaso, Santo Dios, en el trono. Alábale, alaba a quien vive. Alaba a tu Dios, iglesia. Tarabasé. Hoy estamos en ayuno y en oración. Ven, Señor. Líbrame de mi maldad, de todo yugo. Rompe toda cadena de opresión. Santo. Aleluya. Tarababasá. Poderoso Dios, alababasé. Te adoramos, Jesús. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Aleluya, aleluya. Mi alma clama por ti. Oh, Santo. Mi alma clama por ti. Oh, Señor. Toda la gloria. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Santo, poderoso Dios, alabasore, mi alma clama por ti. Tú que me estás viendo y me estás escuchando a través de esta transmisión, si la estás viendo en vivo o en algún momento de tu vida, si has sentido hoy a Dios, te invito a que vengas a Peniel Sur. Aquí, en comunión con hermanos que creemos en Dios y adoramos y le buscamos. Si estás en la ciudad de Cali y no tienes donde congregarte, eres bienvenido y las puertas están abiertas. Si te encuentras en otra ciudad o ya te congregas en otro lugar, puedes ver todo nuestro contenido a través de plataformas digitales. Siempre te hacemos una invitación cordial a que busques al Señor,
a que creas en Él como tu Señor y tu Salvador, y que siempre, siempre, siempre camines en pos de Dios. Siempre búscale, siempre adórale, siempre a través de la palabra conoce lo que Él ha revelado de Él mismo. Amén. Vamos a concluir la transmisión con esta adoración.